Lamentablemente nos hemos acostumbrado a estos hechos, a escuchar cómo pues dejan bolsas con cuerpos, cómo cada vez las masacres, un sinfín de temas que ya prácticamente no le tomamos, no le ponemos atención porque ya es una nota más, lamentablemente, y va subiendo de tono, ¿no? Que se busca llamar la atención de la gente. Entonces, pues esto tiene que tener mayor crueldad. Para hablar sobre este tema, yo saludo a Pilar Déciga. Ella es investigadora de la organización Causa en Común. Pilar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Tania? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Presentaban ustedes hace algunos días un estudio que justo tiene que ver con este tema. Cuéntame un poquito de este estudio que tiene por nombre Galería del Horror, atrocidades registradas en medios periodísticos. Demuestran ustedes que se han incrementado pues los hechos crueles dentro de esta violencia, ¿no? Así es, efectivamente, nos damos cuenta, como lo comentaban, el tema de la inseguridad es una preocupación para todas y para todos, no solo en la ciudad, sino en el país. Vemos las cifras de incidencia delictiva. En México se mantienen alrededor de 100 asesinatos al día de mexicanas y mexicanos. Pero decidimos con esta galería del horror, con este estudio de atrocidades, no solo quedarnos con esta cifra en la que, si bien sabemos que se trata de asesinatos, homicidios culposos o dolosos, sino de ir más a profundidad de cómo se cometen. ¿Para qué? Para visibilizar el alto nivel de violencia con que se cometen estos delitos y también para un poco desdibujar esta teoría que se tiene, que todo lo más violento y criminal se comete entre bandas del crimen organizado. En este estudio lo que nosotros hicimos es una recopilación de notas de periodísticas, ¿no? De fuentes abiertas, en las que se hablaba justamente de masacres, torturas, calcinamiento, desmembramiento de cuerpos, toda una serie, ¿no? De situaciones que son de extrema violencia en que se cometen los hechos en México. Encontramos de enero a diciembre del año pasado, del 2020, al menos 5,380 hechos atroces. Y decimos al menos porque sabemos que este registro parte de encontrar notas que están en fuentes periodísticas y pues desafortunadamente no siempre se reporta todo lo que sucede en el país. Entonces, pero de todas formas es muy alarmante saber que por lo menos 5,380 hechos atroces se registraron en un año en México. Y de estos hechos registramos al menos 6,365 víctimas. Víctimas, mujeres, hombres, menores de edad, de todas las categorías, ¿no? Activistas, migrantes, que padecieron alguno de estos hechos atroces. ¿Dónde se concentraron esta galería del horror? Se concentraron en algunos estados. Guanajuato, que no es ajeno para nadie el incremento a toda velocidad de violencia que hay en el estado. Encontramos también muchos hechos en Chihuahua, en Guerrero, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Puebla. Estas entidades son las que se llevaron ahora sí que la galería del horror en este estudio que hicimos nosotros. Sí, Pilar, me decías hace un momento que la mayoría de estos hechos no los cometieron los integrantes del crimen organizado. Entonces, ¿quiénes los cometieron y qué papel juega aquí la impunidad? Justamente los cometen mexicanas y mexicanos, ¿no? Nos encontramos entre casos familiares de violencia doméstica, por ejemplo. Ahorita que se habla de la incidencia delictiva, si bien se redujeron algunos delitos, pero justamente por la situación de confinamiento y de la reducción de movilidad. Encontramos que, por ejemplo, en el caso de narcomenudeo, se incrementó en un 9% la incidencia para este año, y en el caso de violencia intrafamiliar, violencia familiar, se incrementó en 5%. Entonces, encontramos que estos delitos se cometieron, ¿no?, por mexicanas y mexicanos y no necesariamente por grupos delictivos, ¿no?, o llamados a sí mismos grupos criminales. Entonces, los niveles de violencia en México aumentan y no hay una estrategia de seguridad que nos indique cómo se va a reducir este nivel de violencia, ¿no? Por ejemplo, encontramos 410 asesinatos de niñas, niños y adolescentes. Especialmente en el caso de Guanajuato con 46 víctimas. Entonces, las víctimas, por ejemplo, que son justamente estas niñas, niños y adolescentes, en una gran mayoría son asesinados de manera
cruel y atroz al interior de sus hogares por personas que son de su círculo familiar. Exactamente ese aspecto iba yo a preguntarte. Destacan justo esto que nos comentas, se incrementa el asesinato de niñas, niños y adolescentes, además de mujeres con crueldad extrema. ¿Cómo entender esta crueldad extrema? Justamente encontramos que el tema de la violencia contra las mujeres es un tema que se ha abordado de muchas maneras y ha habido muchos casos en los que se ha destapado información de cómo visibilizar los casos y no catalogarlos de una misma manera, ¿no? Ha habido diferentes discusiones y debates alrededor del término de feminicidio, cómo investigarlo, cómo procesar un caso y cómo ejecutar también una sanción con esta visión de género cuando se trata de un feminicidio. Este caso de los asesinatos de mujeres con crueldad extrema justamente se trata de estos casos en los que literalmente nos enchina la piel y no entendemos cómo es que sucedieron, que tienen que ver con descuartizamiento, mutilaciones, calcinamiento de mujeres, todos estos hechos que implican un ejercicio de crueldad adicional al que se podría cometer en y no digo solamente, ¿no? Pero en que puede ser como que algún homicidio con un arma, sino que implica infringir violencia física de esa manera. Entonces, así es como catalogamos este número de justo asesinato de mujeres con crueldad extrema. Y el objetivo más grande de este proyecto es justo que nosotros también como población, como comunidad, no perdamos esta sensibilidad, esta capacidad de asombro hacia estos números de violencia, porque como bien lo comentabas en algún momento, ya empezamos a normalizar ciertos hechos violentos y delictivos y no podemos normalizar el hecho de que en México se sigan registrando fosas clandestinas, sí, ¿no? Casi todos los días, como es en el caso de Jalisco, por lo menos 499 víctimas el año pasado, o que se nos haga muy normal escuchar de tantos casos de tortura, como sucede principalmente en Chihuahua, donde al menos se registraron 105 casos de descuartizamiento y destrucción de cadáveres, principalmente en Guanajuato, 116 víctimas, masacres de nuevo en Guanajuato, 176 víctimas, o calcinamiento, ¿no? Que donde Baja California es el que ha liderado este conteo con 70 víctimas. Entonces, todas estas catalogaciones, clasificaciones, nos deberían de alarmar, asombrar y molestar, por supuesto. Totalmente de acuerdo, Pilar de Siga. Aquí en Mega Noticias tenemos un spot donde decimos no te acostumbres, no podemos acostumbrarnos a este tipo de cosas, que lamentablemente la crueldad ha ido al alza, tenemos que ir para atrás, al revés, tenemos que bajar estas cifras. Gracias por estos minutos con Mega Noticias. Pilar de Siga, investigadora de la organización Causa en Común. Muchas gracias, Tania. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, es breve y regresamos.